gente? ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos aquí en un nuevo video sobre análisis, un poquito de tier list y demás cosas de este parche 12.10 de League of Legends. Yo la verdad cada vez me estoy metiendo más al mood de ser un youtuber dedicado a, no League of Legends como tal, pero sí a todos los juegos de Riot, donde una vez a otra me voy a pasar tal vez a otro MOBA o a otro TCG. Pero la verdad, de eso va más que nada el contenido de este canal. A veces van a hacer cosas como estas, tier list, análisis de parches y demás. Y en otras ocasiones van a ser pues yo y mis opiniones sobre ciertas cosas de los videojuegos, como cuando hablé del meta, como cuando hablé de el tilteo y demás. Pero bueno, hasta ahí es lo que puedo abarcar. De ahí cómo se va a estructurar este video, que parece que abarca mucho, pero cómo vamos a meter todo de una vez. Bueno, principalmente vamos a estar hablando de estos cambios de manera muy rápida. Ahorita ya por un error de grabación los abarqué de una manera un poquito más amplia, pero vamos a primero hablar sobre estos cambios que se hicieron. Si no me acuerdo fue a inicios de semana o a finales de la semana pasada, no estoy muy seguro, pero ya están implementados y aquí pues nos dicen que va a haber campeones que gracias a todos estos cambios generales a resistencias y nerfeos a escudos, curaciones y demás, pues han visto para bien o para mal afectados. Y ahorita pues van a hacer unos pequeños ajustes con los casos más graves. Y por otro lado también vamos a ver que pues no en todas las ligas el meta se comporta igual. Vamos a ver cómo se comporta en los celos más bajos, en la media poblacional, en lo que la mayoría de gente considera ya tener un buen nivel y en lo que es realmente el máximo nivel competitivo, por así llamarlo, pero es el máximo nivel de rango que se puede aspirar hasta cierta forma de manera individual. Así que sin más, vamos a empezar con esto, con los cambios. Y ya he mencionado cómo va a estar estructurado. Bueno, y al final de ver cómo se comportan los metas en estos 4 apartados, vamos a ver la tier list, pero esa no la voy a elaborar yo desde pues mis gustos y demás, para empezar, porque se extendería aún más todo este video, que creo que va a quedar muy largo. Y es por el hecho de que quiero que vean cómo está estadísticamente realmente todo desde un elo lo más general posible. Yo normalmente en mi trabajo lo que hago es a partir de elos de diamante 2 para arriba, ver cómo se comporta el meta, porque es normalmente el tipo de jugadores con los que toca jugar a los de la tier en lo que estamos, que es tier 3. Pero ahora sí que esto ya necesita una percepción más general. Muchos pueden decirme que hay opciones para ver todos los rangos y alrededor de todo el mundo y en todas las ligas cuál es ese plus y más, pero hay unas cositas que he estado viendo, hay tiers que he checado por ahí, por allá, algunas puntos de vista, observaciones, y creo que estoy muy de acuerdo en eso. Por lo tanto tengo que hacer un poquito más de trabajo, así que lo más probable es que ahorita me vean con cierta iluminación y al final de este video me vean con otra totalmente diferente. Así que ahora sí, sin más interrupción, vamos a empezar con el video hablando de las mejoras que las tuvieron Diana, Draven, Kled, Renekton, Vladimir y Yumi. Y todas son mejoras a partir de que son personajes que en el meta pasado, bueno, a excepción de Kled y de Vladimir, eran personajes que en el meta pasado tenían una muy buena presencia. En el caso de Diana, pues la reducción a su escudo se vio muy afectada, por lo tanto le regresaron algunos puntitos. Y el daño de la E pues parece que no era suficiente como para hacer un gran impacto en meta, así que se lo regresaron. En el caso de Draven, al ser un personaje que abusaba mucho del daño en early, pues ahora lo que se hace es intentar equilibrarse un poquito, aumentándole un poco más de daño, pero no tanto como para que se rompa otra vez. Pero bueno, vamos a ver que sí está un poquito fuerte. Y por otro lado, la pasiva, para poder aprovecharla más, le aumentaron algunas estadísticas, tanto por acumulaciones como de manera plana. En el caso de Kled es una cuestión total de enfriamientos para que le pueda sacar más provecho a esas habilidades con las que puede ser presente en el meta. Renekton, un personaje que el nerfeo a sus curaciones le afectó más de lo normal, al igual que cierto campeón que conocemos que es calvito y ciego, pues son de esos personajes con un cronómetro en la cabeza, y afectarlos de una manera u otra en sus métodos de supervivencia pues sí les va a quedar a deber. Además de que pues en el caso de la Q es una de las principales fuentes de daño de Renekton, si no es que su principal fuente de daño. Por lo tal,
pronto había que hacerle un reajuste, pero para bien. Por otro lado, Vladimir, literalmente las curaciones eran su esencia y al nerfearlas tanto, pues parece que el personaje no estaba dando tanto el ancho, aunque yo era uno de los principales promotores, por así llamarlo, de que el señor Vladimir, el Drácula de League of Legends, pues iba a tener algo más de presencia, pero no fue así. Y pues tuvieron que hacer algunas reversiones, algunos ajustes, algunos incrementos. Y pues así está actualmente el señor Vladimir. Igual pueden ir a su cliente y ver cómo están las estadísticas, pero simplemente es una potenciación de curaciones. Y en el caso de Yuumi, un poquito más de lo mismo, más aparte una reducción del costo de mana, porque las curaciones que estaba dando antes con el costo de mana que tenía hacía que Yuumi a veces fuera de no vale tanto la pena llevarla. Pero como comenté al inicio, los personajes de pila a veces se agarraban o tenían más presencia por otro tipo de utilidades que no fueran simplemente el escudo o la curación. En el caso de Yuumi se le seguía viendo porque la W, o bueno, el personaje con el que se enlaza Yuumi, aparte obtiene aumentos en sus estadísticas de daño. Por eso también actualmente Yana es de los principales personajes que vemos de support de build, porque aparte de que su escudo no solo tiene un escalado de AP, también proporciona daño de ataque, lo cual está muy bien. Ahora vamos a ver debilitaciones a campeones. Tenemos a Nibia y a Taliyah como principales exponentes. Taliyah ya sabemos es un montón de cosas, no me voy a poner a hablar sobre todas porque me tardé mucho en la versión sin grabar. Solamente diré que pues intentan ajustarlo y que no quede tan potente, porque de unos parches para acá Taliyah ha venido a ser como que el referente de la mid lane. Y bueno, por fin se ha cimentado como un mago de control. En el caso de Anivia era un personaje que de por sí tenía mucho daño continuo gracias a su R, y pues podía destrozar a los campeones enemigos gracias a pues que el enfriamiento y el daño mágico pues son estadísticas que le benefician mucho. Bueno, enfriamiento, el congelamiento del Suku y el daño mágico que genera la E a veces eran muy vastos, así que pues a Nibia pues dijeron bajémosle un poquito de huevos por el daño continuo que mete con la R. Kayle era uno de esos personajes que más que nada se estaban volviendo fuertes, más que descontrolarse se estaban volviendo fuertes, pero la cuestión es que como las partidas no solamente se reajustaron en cuanto al meta, sino se están alargando, es decir, se están teniendo más durabilidad, hace que Kayle después del minuto 16-18, bueno, diría que entre el 16 y 25 se volviera una bomba de tiempo que si no sabes controlar te va a destrozar la partida. Así que para evitar eso prefirieron tener una cuestión en la cual el early le costara un pelín más, o sea, no mucho como antes, pero un pelín más, para que el lane se sintiera más proporcional a todo el escalado que tiene actualmente, aunque igual el escalado de la E se vio afectado, pero eso ya es punto de aparte. Vayne y Senna, dos de los personajes que sabíamos que se iban a romper tanto por el escalado de sus daños. En el caso de Vayne es de un daño verdadero con respecto a la vida máxima del objetivo, y el de Senna de la vida actual del objetivo, igual en unos escalados digamos un poquito ruidosos. Pero aparte se le baja la vida básica. ¿Por qué? Porque si combinamos esos daños verdaderos o porcentuales en cuanto a la vida con una buena supervivencia, pues obviamente tenemos personajes muy difíciles de matar y que nos pueden dar la vuelta muy fácilmente. Y finalmente tenemos la corrección de errores con Swain, que simplemente era un error en el cual no podías subir correctamente tus habilidades. Así que eso sería todo lo agregado, más aparte pues ya lo que se ha estado comentando de que la vida básica, el aumento de vida básica, que subieron skins, que nerfearon el vampirismo, las curaciones, escudos y heridas graves. Con todo eso ya hablado, ahora sí vamos a pasar a analizar cada uno de los apartados del meta. Así que sin más, vamos para allá, let's go. Bien gente, y aquí ya estamos con la tier list de lo que vendría a ser pues todo esto de cómo quedan los campeones, cómo están. Aquí podemos ver que vamos a empezar con Hierro y vamos a verlo desde la página de u.gg. Aquí nos comentan que es a partir del parche 12.10. Ahorita estamos en el apartado de todos los roles, pero lo vamos a ver rol por rol para que vayan viendo cómo se comporta, ya que no es simplemente que el meta afecte al juego en general, sino que también cada línea ve pues cosas a destacar y cosas que no. También hay que recordar lo que significa meta, ya lo expliqué en su video
en particular, pero vamos, no está de más pues darle otra mención. Meta, recordemos que es The Most Effective Tactile Available, o la técnica más efectiva posible. Y pues dado a eso, no en todas las líneas y no todos los cambios afectaron de la misma manera lo que es más efectivo en una línea u otra. Es cierto que hay personajes que se han visto más o menos afectados, pero también hay otros que han quedado prácticamente igual. Y vamos a verlo. Primero en la top lane, en hierro, que vemos Mordekaiser, Illaoi, Teemo, Zed, Yorick, curiosamente, Olaf, Garen y Kayle. ¿Esto qué significa? Que en top lo que más se busca es personajes que puedan darse hostias, darse madrazos, darse ahí a rienda suelta lo más posible. Es decir, personajes que aparte vemos que tienen win rates muy elevados y que tienen pues también una forma de agarrarse bien a los madrazos o aguantar bien madrazos que duren su tiempo. Por ejemplo, tenemos a Mordekaiser, que tiene mucho daño continuo con la pasiva. Tenemos a Illaoi, que es un personaje que en los bajos es muy difícil de controlar. Teemo, pues ya sabemos que Teemo es Teemo, y con este tipo de personajes que vemos aquí, a excepción de Mordekaiser tal vez, es un counter muy fácil y lo vamos a ver pues por lo menos en estos elos bajos mucho. Zed es un personaje que aunque en elos más altos no llega a ser tan relevante, siempre es una gran utilidad por tener esa cantidad de daño verdadero que tiene, más aparte pues el daño sorpresivo que generalmente llega a presentar, por también darle un escudazo del tamaño de Dios, que aunque está nerfeado sigue protegiendo mucho, dado a que escala mientras menos vida le falte hacer. Por otro lado tenemos a Yorick, que es un split pusher, el máximo exponente, y aunque no lo parezca, también es un buen personaje para hacer frente a todo lo que es el meta, sobre todo en uno contra uno. Aquí vemos que contra Illaoi es uno de sus counters principales, contra Teemo y contra Zed también. Y hasta contra Yorick le hace algo de luchita, por lo tanto pues aquí vemos que por lo menos en hierro bronce pues es una buena opción. Olaf, pues bueno, este lo vamos a ver en casi todos los celos, pero es un personaje que, dado a la curación, daño continuo que tiene, aumento en velocidad de ataque por vida faltante y daño verdadero en su es un paquete completo para ser uno de los mejores luchadores en la top lane. Tenemos a Garen, que ya sabemos que es ese personaje que te va a servir si lo sabes usar correctamente, que tampoco es muy complicado, pero hay gente que a veces ni siquiera sabe cómo funcionan las habilidades de un personaje tan simple como Garen. Pues va a llevarte fácil mínimamente a un plata alto. Ya si te vuelves full tryhard con Garen, pues puedes llegar a niveles más altos. Se han visto OTPs llegar hasta los de Master, Grandmaster, pero pues es un personaje que varía mucho también de la habilidad. Al ser tan simples, estos personajes que son simples dependen mucho de la inventiva de su jugador para sacarle realmente provecho. Y Kayle, pues ya hablamos de ella. Supongo que esto también es una consecuencia de que en los celos bajos se llegan a extender mucho más las partidas, por lo tanto Kayle llega a tener estos números tan bellos, aunque actualmente vamos a ver que en los más altos ya no es tanto así. Y finalmente vamos a ver a los peores personajes, que aquí son Aatrox, Darius y Gangplank. Personaje totalmente fuera de este meta. O sea, ver un Gangplank en hierro es casi inverosímil, porque número uno, no le vas a sacar suficiente provecho. Número dos, la mayoría de gente que está en hierro, bronce y hasta me atrevería a decir plata, no sabría cómo aprovechar totalmente un Gangplank. Darius, porque aunque pareciera que Darius es de los personajes versus más difíciles de combatir, con lo que tenemos con los demás arriba, pues se vuelve un poquito más difícil de controlar, sobre todo si jugamos cosas como un Mordekaiser, que es el principal pick en todo esto. Y Aatrox, porque bueno, si tenemos arriba en aquí un Aatrox, pues también es un personaje que va mucho de saber meter tus habilidades, además de que las curaciones están un poco nerfeadas y no simplemente jugarlo por jugar. Eso sería por la top lane. Ahora vamos a ir a la jungla. Tenemos Master Yi y Warwick, literalmente los dos personajes, bueno, dos de los personajes más sencillos de jugar en la jungla. De ahí también podríamos meter a Wukong, que tiene unos buenos números, pero no tiene tanta presencia ni van ratio en estos celos. Es que solo miren aquí el pick ratio de estos dos, literalmente más que duplica el pick ratio de Wukong, y el ban ratio de Yi es casi omnipresente. O sea, en una de cada dos partidas de
hierro o bronce. Estoy casi seguro que en bronce es un poquito más de lo mismo. Vamos a ver a un G baneado, que por cierto me la voy a jugar un tantito. Vamos a ir a bronce y volvemos a ver allí. Bueno, se baja un 41%, pero ya está. Y vemos que Wukong pues ya sube un poquito más y pues ya no vemos a Warwick, aunque sigue teniendo un buen puesto. Pero bueno, estamos hablando de hierro. En hierro pues aquí tenemos que Wukong, Warwick y Master Yi podríamos decir son los personajes más relevantes. También tenemos a Viego y a Bolívar, pero estos personajes supongo que en el caso de Viego es más porque la gente no sabe aprovechar de todo a sus personajes, y con que mínimamente lo superes en algo de macro, Viego pues puede ser muy relevante en la partida. Y Bolívar es ese sleep OP pick, o ese pick OP que está medio dormidito en estos celos. También está Lilia, que es un personaje muy fuerte, pero aquí creo que no se aprovecha correctamente, y Diana, que pues ha estado aumentando. También estamos viendo que Shyvana tiene muy buenos números en este elo general, pero pues vamos a ver poco a poco que Shyvana va a hacer un poquito un escalado y va a llegar a un punto en el que va a estar baje, y eso se debe a que Shyvana es un personaje que sí es muy fuerte, pero mientras más conoces al personaje más fácil es hacerle counter. Y finalmente, ¿cuáles son los personajes más difíciles de usar? Curiosamente, Rengar, Kha'Zix y Lee Sin. Rengar porque normalmente la gente en estos celos no juega Rengar de otra manera que no sea la de asesino, por lo tanto no se saben adecuar a el potencial, además de que es un personaje que no es muy sencillo de llevar, ya que su mecánica en los arbustos no es muy aprovechada en estos celos. Kha'Zix un poco más de lo mismo de Rengar, pero más centralizado en su build como asesino. La mayoría de la gente en estos celos no vislumbra que un personaje se puede jugar de varias maneras, que ya vamos a ver que por ejemplo aquí personajes como Talon, bueno, es que este es Talon jungla, tendríamos que ir al Talon de Mid, que vamos a ver que es un personaje que muchos lo daban por muerto, pero ha resurgido de una manera interesante. Y por último Lee Sin, que bueno, este personaje literalmente está en Hegel, está mal porque es un personaje que le vino muy mal todo este meta. Si de por sí estaba ya un poquito mal, ahorita con esto peorcito tantito. Pues en mid pasa un poquito como en top, personajes que puedan entrarle a los madazos y te puedan tomar. Ya sabemos, está el meme de los hermanos Retraso, Yasuo y Yone. Veigar, que literalmente es un personaje que te hace kabum kabum. Lux, pues ya sabemos que es ese mid laner que en los bajos va a reventar a cualquiera. Fizz, que bueno, Fizz es un buen pick de mid siempre y cuando no pases de plata a oro. En esos celos aún se ve tantito, pero ya no es tan eficiente, y eso se debe a que las mecánicas de Fizz son un poquito predecibles en la mayoría de ocasiones. Pasa mucho que luego si te atreves a jugar un Fizz en elos más altos, normalmente Fizz se monta en su tridente, y antes de bajar ya lo están esperando todos con habilidades para dejarlo sesiado y medio muerto. Swain, pues vamos a ver que también es un pick que va a estar prevaleciendo como algo fuerte. Y lo peor a jugar actualmente son campeones de daño explosivo como Zed, LeBlanc y Zoe. Pero también tenemos casos curiosos como el de Ahri y el de Sylas. Que bueno, el de Sylas pues al ser de una naturaleza de counter pick pues lo vamos a estar viendo aquí. Y Ahri pues es un mago que no es tan sencillo de llevar como muchos pensarían. Por otro lado, los AD Carries más fuertes tenemos a Samira, Tristana y Miss Fortune. El caso de Miss Fortune de Samira es porque en el caso de los AD Carries el daño en área es lo más fuerte en estos celos de bronce, hierro y plata. Así que la ulti de Miss Fortune junto con su lluvia de balas, en el caso de Samira su R, son herramientas muy a tomar en cuenta. En el caso de Tristana se debe a que es de ese hyper carry muy sencillo de jugar, que a diferencia de Kog'Maw, que también vemos que está fuerte, pues llega a tener mejores números por esa facilidad extra. Vemos que aquí también hay campeones como Vayne, que aquí esos nerfeos que vimos al inicio no afectan tanto. Y vemos a Jhin, que va a ser un recurrente en todo esto del meta de la botlane. Y finalmente campeones que no están muy fuertes son Ezreal por su dificultad de juego, Seri un poquito más de lo mismo, Jinx porque digamos que es de esos personajes que no ha sabido absorber bien, aunque luego vamos a ver en otros celos que está un poquito más arriba, y Caitlyn, que ha estado mal desde hace un buen tiempo. Y finalmente los supports. En la categoría de support vamos a ver supports que más que dar peel o dar engage van a ser supports que
promuevan daño. En los bajos los supports son como una fuerte de daño de utilidad. En el caso de Lux genera mucho daño, pero también genera mucho control de masas con la ralentización de su el doble ruteo de su Q, Morgana con su ruteo semi infinito y el escudo ante hechizos, Brand con el stun y daño de quemaduras, Swain tiene su control de masa, visión y aparte la R con la cual puede literalmente darle la vuelta a una partida. Blitzcrank pues ya sabemos que es el personaje que si lo sabes jugar bien es una maravilla, y si lo sabes jugar mal literalmente estás dándole la victoria al otro equipo, pero pues parece ser que la gente se acomoda más el gancho, pero igual vemos que de los picks fuertes es como que el de menos. Y Sherad que tiene ralentización, stun y daño desde lejos, así que está muy bien. También vemos que por aquí está Senna, Zyra, Leona, Nautilus y otros personajes que pues o sea, sí están fuertes, pero siento que están aquí más que nada por lo fuertes que están, que más que nada que sean aptos para el meta. Y finalmente vemos a los supports de Peel, que literalmente estos los vamos a ver subir conforme vaya mejorando el elo, ya que son personajes que son un poquito más dependientes de su AD Carry, por lo tanto no son tan viables. Vemos que los tres peores son Lulu, Soraka y Yumi, personajes que fueron muy nerfeados con este meta y que pues también pues no les va tan bien en estos celos, porque dependen totalmente de que su AD Carry juegue bien, y pues ya sabemos lo que pasa aquí, la gente se mete como loca y demás. Pero bueno, ahora vamos a pasar al elo de plata, que es donde se encuentra la media poblacional, o bueno, donde se encuentra la mayoría de gente jugando. Vemos que sigue estando Mordekaiser, Olaf, Garen, Teemo, Kayle, y ya empezamos a ver a Fiora, que Fiora es un pick muy fuerte en general. En bronce Fiora la teníamos en S, o sea, desde bronce podemos ver a Fiora ya un poquito más alzadita, por así llamarlo, pero en plata ya la vemos más cimentada, ya la vemos con unos mejores números, la vemos con un pick rate más alto y con un ban rate más pues proporcional. Vamos a recordar que Mordekaiser va a seguir dominando, porque Mordekaiser es ese personaje que en los bajos no debes saber apenas si puedes saber lo que hace y vas a sacarle juego, y en los altos ya se vuelve más estratégico, pues si sabes utilizarlo puede ser un buen counter pick, o bueno, puede servir bien en ciertas composiciones. Mordekaiser no es un pick malo, simplemente es un pick que no sirve en todas las situaciones mientras más avanza el juego. Kayle pues se alargan un poquito más las partidas, y en plata aún se alargan mucho las partidas. Yo me acuerdo que me ha tocado aún ver partidas de más de 40 minutos en elos de plata, así que pues es normal verla aquí. Olaf, todo lo que ya comenté antes. Garen, pues un poquito más de lo mismo. Y Teemo, porque como sigo diciendo, es counter perfecto tanto de Olaf como de Mordekaiser, como de Kayle y Jorix, que aún se ven en este elo. Y lo peorcito que podemos ver por aquí, pues sigue siendo Gangplank, Aatrox, Renekton, que ya habíamos hablado de él, Riven. El que veo que ya no está tanto por aquí es... ya lo perdí. Creo que sí, ya perdí este pique. A Darius, que ya está subiendo más números, y eso se debe a que mientras más sepas jugar al personaje, que sigo diciendo, Darius es un personaje sencillo en esencia, pero un poco difícil en ejecución, ya que literalmente es un tronco que se puede curar mucho y hacer buen daño. Pero en los muy bajos como que debe ir progresando, porque no es tan sencillo aprovechar el sangrado. Pero bueno, ahorita lo que vemos es que esto es lo que está determinando plata. Por otro lado tenemos la jungla, que bueno, seguimos viendo a Master Yi. Ya habíamos visto que en bronce Wukong había subido, y Volibear está teniendo sus números bien puestos otra vez ahí. Vemos que Warwick sigue siendo un pick fuerte, pero es como que de la segunda categoría. Curiosamente vemos cosas como Mordekaiser jungla. Pero bueno, no hay mucho de qué hablar. Literalmente Wukong, desde su ajuste que le hicieron a la W, se ha vuelto el pick de jungla por excelencia. Volibear detrás de él, pero como les digo, él es más un sleeper OP en ciertos celos. Vamos a verlo. Normalmente no vamos a ver a Volibear por debajo de tier BA. Siempre se va a estar girando por ahí, pero dependiendo de la partida, Volibear se puede volver o la cosa más rota o un pick promedio, pero nunca termina de ser algo malo. O sea, nunca termina siendo algo como tal malo. Y Master Yi, pues vamos a ver que ya llegando a lo de Platino Plus y más, este pick pues ya va a perder totalmente relevancia.
Y bueno, de ahí también tenemos picks como Trundle, que la presencia de más resistencias y más vida hace que Trundle pues, sea un pick cada vez más viable, además de la obtención de objetivos. Lilia, que es un personaje que ahí es como que está silencioso, esperando su momento, sale y revienta metas. Shyvana ya lo había comentado, ahorita la seguimos viendo fuerte, pero poco a poco vamos a ver que baja su presencia. Y bueno, aquí ya vemos a personajes malos, a Lee Sin, a Nidale, personajes que necesitan mucho conocimiento de la jungla y mucho skill cap, que es, bueno, esa capacidad de skill de tu parte, o sea, que tú sepas aprovecharlos. Y curiosamente aquí vemos personajes con mucho daño como Grace, pero que tienen mecánicas de farmer y ganqueo muy particulares. Y Hekarim, que es un personaje que aunque le hicieron un buffo hace poco, ya no es lo mismo de antes. Por último en la mid lane seguimos viendo a Yasuo, a Yone, pero aquí ya vemos y bueno, y Veigar, que ya habíamos comentado antes, que es un personaje que aún con todos estos bufeos a las resistencias y demás, aún te puede one-shotear bien farmeado. Pero aquí ya tenemos más cimentado a Swain, a Fizz, y vemos a Malzahar tomar lugar con el daño continuo que puede meter gracias al veneno de Sue. Bueno, yo le llamo veneno, no, pero es más como que una infección, o no sé cómo llamarlo exactamente. Podemos ver a Lux, a Sherad, curiosamente Victor y a Nibia, que ya habíamos mencionado en los nerfeos. Y de lo peor que puedes jugar actualmente, seguimos con los campeones de daño explosivo, que son Zed, LeBlanc. Aquí ya viene incorporándose Katarina de manera oficial. Y pues ya vemos que también Sylas sigue siendo un personaje que no se aprovecha mucho en este elo. Pero vemos que por ejemplo Aris ya sube un poquito más de lugares, porque aquí la gente como que ya le agarra más la onda al personaje. Ahora en AD ya vemos que Vayne sigue siendo un pick fuerte acá. Miss Fortune sigue siendo un pick que, aunque sea un AD caster, como me gusta llamarlo, llega a tener muy buena utilidad gracias a la ralentización y el daño en área que a veces permite hacer un disengage de ciertas partidas o reventarlas. Jhin ya empieza a tener más presencia. Kog'Maw y Lucien, que vamos a ver que de aquí en adelante estos tres van a estar presentes sí o sí como fuerzas dominantes en el meta de la botlane. Tristana pues sigue estando aquí, aunque vamos a ver que va a ir bajando. Y nuestra querida Samira ya bajó a de las cosas menos útiles, y eso se debe a los escalados de Samira y cómo se comporta actualmente en el meta, que no es la cosa más eficiente, aunque curiosamente sigue siendo de los picks más baneados. Ahora sí que es el pick más baneado y de ahí nada más le sigue Vayne. En sí Samira no es un mal personaje, simplemente es un personaje que en el meta actual no está funcionando muy bien. Y además de la cantidad de reajustes y cambios que se le hicieron, pues más de lo mismo. Y aquí en la línea de support vemos un poquito más de lo mismo de lo que es el elo más bajo posible. Recordemos que Platon sigue siendo elo bajo, pero ya es como que vemos a la mayoría de gente que juega League of Legends, y ya vemos un poquito más de tendencia hacia esos picks que no solamente hacen daño, sino que proporcionan una utilidad más marcada, como son el caso de Renata Glass, Senna. Ya vemos seguimos viendo a Swain y a varios personajes de ese estilo. Ya no vemos a Blitzcrank, que Blitzcrank literalmente pasa a, pues no sé, bueno, pasa a Tier B. Y vemos que los picks menos relevantes son Pyke, Thresh, Nautilus, Leona y Karma, de los cuales 4 de estos 5 que acabo de mencionar, y si agregamos a Rakan 6, solo uno de estos personajes que estoy mencionando no es un personaje de pila. Estamos viendo de Engage, perdón. Estamos viendo que estos tanques, pseudo tanques, ya no están tan fuertes, algo que iba en contra de lo que yo pensaba que iba a suceder en la botlane, que se iba a cimentar más un meta de esto. Y esto se debe a algo que le escuché mucho a otro analista, el cual pues la verdad agradezco eso, porque era algo que no me había pasado por la cabeza, pero tiene mucha razón. Y es el hecho de que los tanques en la botlane la verdad no son tan tanques. O sea, me refiero a que no escalan tanto por estadísticas de aguante o vida, sino es más que por los escudos que tienen, las habilidades de aguante que generan y demás. Por lo tanto, este tipo de personajes de Rakan, Nautilus, Thresh, Pyke, Leona, y hasta podemos decir que Alistar, pero parece que Alistar se defiende un poco más, no llegan a ser tan fuertes como uno lo esperaría por los aumentos a resistencias, ya que muchos, por lo menos en los bajos, prefieren más ser una fuente secundaria de daño por si nuestro AD Carry no llega a ser muy bueno, o en otros casos prefieren ser o como vamos a ver en los más altos, prefieren ser una fuente de utilidad más híbrida, es decir, que puedan dar una buena utilidad en el caso de que nuestro AD carry sea muy bueno,
o ser una fuente de daño secundario en el caso de que nuestro AD Carry genere bien su trabajo. Y bueno, vamos a pasar a la tercera clasificación a analizar, y es la de Platino Plus. En el Platino Plus en sí normalmente se engloba lo que está en platino, diamante, pero a mí también me gustaría aclarar que ciertos jugadores de oro creo que también en la clasificación de lo que vemos en Platino Plus. Aquí ya vemos cimentados tanto a Fiora como Olaf, y Darius llega a reclamar, por así llamar, su trono, su lugar de prestigio en todo esto que es la top lane. Vemos que Kayle y Mordekaiser son de los sobrevivientes, por así llamarlo, de esos personajes que sabíamos que eran por Erlo, como lo eran Timo, Garen y demás. Que bueno, aquí seguimos viendo a Garen, pero hay otros personajes que antes veíamos muy alto en elos de bronce y demás, como por ejemplo Zed. Bueno, Timo vemos que está en B, Zed está en una... ¿Dónde está Zed? Zed, el mamadísimo, no el ninja. ¿Dónde está? Zed también está en la B, pero bueno, no en la B de ya saben qué, sino de clasificación. Yorick está en B. Son personajes que pues siguen estando viables, pero no son tan fuertes. O sea, aún se pueden jugar, pero ya no marcan tanto las partidas como en los más bajos. Y vemos que los personajes menos útiles siguen cambiando. Aquí ya vemos a Irelia, que bueno, Irelia de por sí es un personaje al cual los cambios no le vinieron muy bien. Vemos que Sion, al ser un tanque muy puro, no le saca tanto los beneficios requeridos a todos estos aumentos, y eso se debe a que los tanques puros no se ven tan aumentados. Hay una cosa que mucha gente no tiene en consideración, y es que los escalados de... ¿cómo se llama esto? Los escalados de armadura no funcionan de una manera exponencial o lineal, sino que funcionan de una manera... No quiero dar un dato matemático equivocado porque yo respeto mucho la matemática, pero en vez de escalar de esta manera, o sea, de que vaya de menos a más, o de que vaya de una manera continua, escalan de una manera en la cual llega un punto en el cual ya su aumento se ve muy chiquitito. O sea, ya casi se vuelve imperceptible hasta cierto punto. No me voy a poner a ¿cómo se dice? A decir términos que en estos momentos no me acuerdo. Si no me acuerdo, es una función... Funcionan de... Pues digamos que de una manera más pasiva para... Mientras más cantidad, o sea, disminuye la cantidad aumentada. Por lo tanto, al aumentarle esta armadura, estas resistencias, pues su impacto realmente se ve menos pronunciado. Por lo tanto, su función se ve menos clara. O sea, como que se quedaron en el meta anterior, no progresaron tanto. Por lo tanto, se vuelven picks un poquito más XD, un poquito más GG. Shen, vamos a ver que se va a quedar en tier A, pero yo sigo diciendo que es un tier ese potencial. ¿Por qué? Porque vamos a ver, sobre todo con la salida de Velvet, que va a ser uno de esos picks que vamos a querer tener sí o sí junto con Jax, para darle vuelta a este personaje que se va a ver muy problemático, o por lo menos esa es mi predicción. Pero bueno, como les digo, esto no va tanto de predicciones. Ahora vemos que Wukong sigue ahí, sigue metido, sigue estando en ese plus, y así va a ser. Pero ya vemos que Rengar y Kha'Zix, personajes que en elos más bajos no se veían tanto, ahora los vemos más. Y esto se debe a que la gente se ha sabido adecuar un poquito más. Aunque aquí vemos que es la build de asesino, también se ha visto que Rengar se juega un poquito más con su build de top, que es más de Breezer. Kayn, curiosamente, tanto el Kayn rojo como el Kayn azul actualmente están estupidísimos, están muy fuertes, aunque vamos a ver que anteriormente va a bajar de una S plus a una S. Y Taliyah es un personaje que se ha adaptado muy bien a todos sus antiguos roles, tanto el de jungla como el de mid lane, y hasta de AD Carry se ha visto la señorita, pero actualmente un poquito menos de bot lane. Kha'Zix, Bolívar, que sigo diciendo es el sleeper OP de la jungla, y Lilia, que bueno, ahí vamos a seguir viendo a la señorita Cervatina. Y dos personajes que más adelante se acordarán de mí, van a estar muy potentes, que son Rek'Sai, Kindred y Lilia. Diana también, pero vamos a hablar de ella de una manera más calmada. Shyvana, que es un personaje que muchos te dicen que está roto en el abuelo, sí, sigue siendo un personaje fuerte, pero vamos a ver que cada vez baja un poquito más en la clasificación. Y seguimos viendo que Nidalee, Graves y Lee Sin siguen estando mal. Son tres de los personajes a los que parece que los cambios le vinieron
mete la patada. Ahora vamos a pasar a la mid lane. En la mid lane ya vimos a Taliyah, vemos que Aris ya está más cimentada, vemos que Anivia y Veigar ya están más puestos en cuanto a acá. Ya vemos que los hermanos retazos Yasuo y Yone ya no están aquí. Vemos que Swain tiene más presencia. Khazad-dûm, que es un personaje que siempre ha estado medio porque es un personaje que funciona bien, pero depende mucho también de qué te toque en línea. Hay personajes que no te van a dejar a hacer tus cosas. Pasa un poquito como lo de Kayle, pero en mid lane. Así que es un poquito más de lo mismo. Que hablando de Kayle, pues aquí también la vemos en ese. Vemos a Víctor, vemos a Akshan. Fizz sigue teniendo presencia, pero ya no es tanto como antes. Curiosamente, Malzahar y Cassiopeia, que son dos personajes que tienen daño continuo por hechizos, no escalan tanto. Pero ahora pasando a lo peorcito, ya vemos que por ejemplo Shone quedó en la B, Yasuo está dentro de lo peorcito, y los campeones de daño explosivo como Katarina, LeBlanc y Zed, pues aquí siguen estando entre lo peor. No he mencionado a Ryze porque literalmente Ryze ha estado mal desde tiempos inmemorables en solo queue. Y Irelia se viene a agregar también a las filas de lo peorcito, pero para la mid lane. Otra prueba de que Irelia no está muy bien en el meta actual. Igual y si la sabes ocupar correctamente puede ser mejor, pero no está en su mejor etapa. Ahora veamos la bot lane. Como les dije, ya está más cimentado Lucian, Kog'Maw y Jhin. Vayne sigue estando por aquí, pero ya vemos que Twitch ya es un personaje también más recurrente, más popular son. Vemos que Swain sigue teniendo su presencia en la bot lane. Ashe y Tahm Kench. ¿Por qué vemos a Tahm Kench de carry? Esto se debe a que, si nos damos cuenta, tiene un buen win rate, pero su pick rate y su ban rate son mínimos. O sea, si en el caso del pick rate de Swain es de 1.4, se compensa un poquito con que tenga un ban rate del 8.2. Pero en el caso de Tahm Kench, literalmente de una de cada 100 partidas vas a ver que piquen a Tahm Kench. Y también de una de cada 100 partidas, bueno, tal vez de una de cada 50, vas a ver que un Tahm Kench sea baneado. Y esto se debe a que una de las técnicas con Senna más populares, que es el fasting, Tahm Kench la llega a llevar de muy buena manera. ¿Por qué? Porque con esta técnica del fasting, el nerfeo que le hicieron a la top lane se ve, pues, hasta podemos decir potenciado, ya que pues tiene sus estadísticas de la top lane, pero con un support detrás y contra personajes a los cuales les puede hacer más frente. ¿Por qué? Porque es de esos supports, bueno, perdón, de esos personajes que sí se vieron bien afectados por la cuestión de los escalados de vida para meter daño, por así decirlo. Miss Fortune también baja, Tristana también baja, vemos que Senna de carry por aquí está. Y si nos vamos a lo peorcito, vemos que aquí está Samira, otra vez, Caitlyn. O sea, se dan cuenta que Samira pasó de ser lo más roto hasta abajo a ser un personaje que apenas si toca a Dios, pero bueno. Y aquí en los supports ya vemos un poquito más la presencia de personajes de peel. Vemos que está Zene, Renata Glass, que son personajes que ya habíamos comentado que iban a ser las reinas indiscutibles de la línea de support. Pero vemos a Yana, a Lulu, a Soraka ya tener más relevancia. Cillian, al ser un personaje que no es precisamente daño explosivo, pero puede meter mucho daño de manera continua, o sea, bombita tras bombita. Es cierto que pierde un poquito la continuidad si quiere meter su control de masas de doble bomba, pero son cosas a lo que me refiero. Vemos a Zona, vemos a Bardo y vemos a Sheda también como picks buenos. Y seguimos viendo que Leona, Nautilus, Thresh y Rakan. Pyke está subiendo un poquito más, pero eso ya vamos a hablar un poquito cuando lleguemos a Master Plus, el por qué Pyke está subiendo. Vemos que estos 4 picks que son de Engage están en su mayoría en la D, y eso se debe a lo que comenté. Estos picks semitanques, por así llamarlo, no salieron tan bien afectados porque la verdad sus escalados de armadura y resistencia no son muy grandes. En el caso de Braum, que es un pick que sí escala con armadura y demás, quedan las mismas. ¿Por qué? Porque su principal función no es tanquear. O sea, sí es tanquear, pero es más como que un tanqueo con peel. Por lo tanto, queda un poquito en las mismas. Y bueno, finalmente vamos a pasar a mi, ahora sí, medio de trabajo popular, que es el de Master Plus. Y vamos a empezar con la top lane, donde vemos a Fiora, Darius, Jax, Gangplank, Gwen y Rengar.
Bueno, Rengar ha sido un punto de debate para muchos en cuanto a la top lane, ya que hay mucha gente que no lo consideramos como tal, yo dentro de ellos, como un pick realmente de ese plus. Hay otros que sí lo consideran, pero yo lo veo más como un personaje de nicho, no lo puedes ocupar en cualquier partida, pero es un personaje que si lo sabes ocupar bien en la top lane ya tienes un flex pick tanto para top como para jungla. Wayne es un personaje que le ha sacado mucho provecho, pero estamos viendo que lo que realmente la pone en ese plus es su pick y ban ratio, ya que no tiene un win ratio muy destacable, pero tampoco es un mal win ratio o un win ratio que no merezca estar en esta tier, simplemente no es tan destacable. El caso de Gunplank y el de Jax es más que nada como un tipo de countereo, por así llamarlo, ya que como estamos viendo a Darius lo counterea bien, y de cierta manera podemos decir que a Fiora, aunque bueno, si Fiora se te acerca con la Q no puedes contener ese golpe del punto vital. Pero bueno, Gunplank pues ya habíamos comentado que era un pick que sobre todo estaba en tiers bajas por su manejo, y aquí ya estando en tier en los de Master y demás ya saben ocuparlo mejor, además de que es un personaje que bien utilizado te puede matar sin necesidad de usar barriles o combinaciones raras de sus habilidades, simplemente con tener su pasiva del básico y andar spameando, bueno, no spameando, pero estar desgastando con la Q, puedes tener buen daño. Seguimos viendo a Olaf, que tal vez ya no sea ese plus, pero sigue siendo un personaje muy fuerte. Diría que nada más está aquí porque sus pick y ban ratios han disminuido. Curiosamente Yone tiene más presencia en la top lane, y pues así podemos ver picks. Y ya estando en la D vemos que Vladimir, Kayle, que era un personaje súper fuerte, ya en estos celos donde la gente sabe jugar más al macro y al y a la fase de líneas, pues puede contener mejor a este personaje. Renekton ya habíamos comentado que no está en su mejor momento. Irelia y Sion también ya los mencionamos. Y curiosamente Zed es un personaje que se ve muy afectado en estos celos, porque es un personaje muy simple que si sabes controlar su fase de líneas, luego en las teamfights ya no hace tan bien su trabajo. Que si se preguntan cuál es el trabajo de Zed, es literalmente inutilizar a la frontline del oponente para utilizarla en contra de su backlane. Es decir, buscar la posición correcta para utilizar su R, mandarle al personaje más tanque o el que se iba como friend lane del enemigo a la batlane, y pues así meterle una gran cantidad de daño, además de ser una fuente de daño un poquito sorpresiva, por así llamarlo. Jungla, seguimos viendo a Wukong, seguimos viendo a Taliyah, seguimos viendo a Rengar, pero ahora las dos que comenté curiosamente aquí están. La señorita Kindred en S+, y la señorita Rek'Sai. Como comenté también, Kayn sigue siendo un pick fuerte, pero ya no es tan relevante. Kha'Zix también un pick que había comentado que iba a estar subiendo, aquí lo vemos. Y la última, la señorita Diana, que también le hizo una mención en la última. Todos estos picks que se saben adaptar a sus funciones, de que si eran asesinos se pueden hacer un poco más Breezer, y en otros casos que los cambios le han venido para bien o para mal. En el caso de Wukong, la manera en la que funciona su pasiva con las resistencias es una maravilla, tanto para el meta actual como en combinación de sus métodos de ganqueo con la W. Y en el caso de Kayn, porque tiene esas dos variables, la de ser un asesino que se puede buildar de una manera un poco más Breezer, como la de ser un personaje un poquito Breezer que tiene buenos sistemas de sustain. Y pues bueno, el resto sí es un poquito más de la tendencia a la build. Y Taliyah, que es un personaje que ya dije que desde sus cambios pues se ha sabido adaptar correctamente a sus antiguos roles. Y bueno, aquí ya vemos que Nidalee se sale un poquito del grupito de los peorcitos, llega a escalar hasta la tier B, pero Graves, Lee Sin y Karthus pues aquí andan. Y ya vemos que Master Yi terminó en la C, o sea, hasta lo más fondo de lo más fondo de lo más fondo. Finalmente, la mid lane tenemos Taliyah, Ahri, que son personajes que ya habíamos comentado, Kha'Zix, que es un personaje que bueno, a mí no me gusta añadir porque es un tipo Kayle, pero más dirigido más a un estilo aún más AP, y que no siempre funciona. Pero ya vemos casos muy curiosos como el de Qiyana y el de Talon. Swain no me sorprende tanto, ya sabemos que es un pick que está muy fuerte en la mid lane, pero Qiyana y Talon, que son dos picks que su esencia es de ser asesinos, se le ve fuertes, o sea, se le están viendo fuertes en elos altos. ¿Y eso a qué se debe? A la adaptación de la build, que funciona también con su kit de habilidades. Si nos vamos a Talon, estamos viendo que su build más popular ya no es con Electrocutar o con Dark Harvest o con cosas por el estilo, sino es que es con Conquistador,
una runa que funciona para ese estilo de juego. Quillana sí la vamos a estar viendo más con electrocutar, pero vamos a estar viendo que su build va totalmente a la ruptura de armadura, a la letalidad, o sea, poder meter ese daño de una buena manera. Yo creí que la runa de electrocutar iba a quedar totalmente inutilizada, pero parece que a ciertos campeones aún les sigue siendo muy factibles, perdón, o siguen siendo la única opción con la que pueden quedarse en el meta. Pero sí, estos dos casos me sorprendió mucho, sobre todo porque ahorita me puse a analizar el meta para subir resultados a lo del equipo y demás, y pues es lo que se logró obtener. En la botlane pues ya, aquí está la cimentación de los tres reyes, más aparte de Draven, que era un personaje que, como les comenté, iba a estar subiendo, sobre todo porque Draven tiene una cuestión mecánica un poquito difícil de llevar. Por ejemplo, aquí tanto Draven como Kalista, que son dos personajes que en otros celos los veríamos en lo más fondo de lo más fondo, en el agujero más grande, aquí ya tienen relevancia. También de Twitch, que es un personaje que ya habíamos mencionado, Tahm Kench, que ya hablábamos que era un poco por el fasting, y también hablamos de Swain, que es actualmente creo que la opción AP carry más prominente. Y curiosamente también estamos viendo a Seraphine, que le gana por unos cuantos puntitos de win ratio, pero es más posible ver relevante en Swain por la cuestión del ban ratio. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Estos dos junto con Karthus son las opciones AP para la botlane más recurrentes, más utilizadas, así que eso ya queda en su utilidad y en sus gustos. Y finalmente la línea de support, que es con lo que vamos a acabar todo este análisis. Tenemos a Senna, Renata y Pyke. Pyke está aquí. También tenemos a Janna, Blitzcrank. Siento que es un poquito bait porque es un personaje que ya sabemos que aquí es un poquito más sencillo de agarrar con el gancho, pero pues supongo que es esa cuestión de desposicionar a la gente lo que lo sube en lugares. Cillian, que ya habíamos comentado, Bardo también, y Thresh. ¿Por qué Thresh a diferencia de los otros? Que por cierto, en la botlane, ni en la midlane ni en la botlane hablé de lo peor, que bueno, creo que no es cierto, ¿no? En ninguna línea de aquí de Master Plus he hablado de lo peor, pero bueno, en la top lane vamos a ver que lo peorcito actualmente es... espera, ¿esto es la top lane o me fui al general? Sí, es la top lane. Vladimir, Kayle, Tryndamere, Irelia y Sion. Yo creí que Tryndamere con una adaptación de build iba a estar mejor, pero no. La idea general de que al ser un personaje de apuro básico, le iba a traer cosas en contra. Y pues sí, ahí está. Tryndamere es de lo peorcito que se puede jugar actualmente en la top lane. Sion ya lo explicamos, Irelia ya lo explicamos, Kayle ya también ya explicamos que mientras más fueran progresando el elo, más baja íbamos a ver. Vladimir también. Y bueno, curiosamente Zed sigue siendo un personaje no muy... Bueno, de Zed también ya hablamos. Finalmente en la jungla, bueno, también en la jungla, Lee Sin, no, sí, de la jungla sí hablamos, perdón. De la top lane y de la jungla sí hablamos, es cierto, nada más me tenía que ir a la mid lane. Que en la mid lane lo peorcito es Irelia, Katarina, Zed, LeBlanc, pero aquí también se mete Vladimir y Sherat. Sherat, un personaje que en el otro celo sí se estaba viendo fuerte. Vladimir, un personaje que ya sabemos que aún con los bufeos no ha sido suficiente. Y el caso de Sylas, un personaje que al ser un counter pick en un meta donde no es tan sencillo sacar de manera libre sin hacer un counter adecuado, tenemos problemas con Sylas. O sea, es un buen personaje para cuando tienes comunicación, pero jugar solo Q, tal cual, solo Q con Sylas, es una cosa muy arriesgada. Y en la bot lane vemos que lo peorcito es otra vez Amira. Vayne pasa a ser de lo peorcito, no sé, o sea, si estuvo tan grave o es que la gente sabe contener mejor a Vayne en los altos. A Felios, que ha terminado siendo uno de los más afectados, al igual que Ezreal. Y Kai'Sa, que bueno, ya lo hemos visto también en los bajos, pero aquí quiero comentarla porque creí que conforme a la gente vaya utilizando más el personaje, o bueno, mientras más se lo existiera, sería un personaje más aprovechado, pero no, parece que ni así es un personaje tan aprovechado. Y por último, ya regresamos al support. Vemos que tenemos a Senna, Renata, Pyke. Les comentaba que Janna iba a ser como que la support pill por excelencia, sobre todo por cómo escala su escudo y cómo permite escalar
a su AD Carry. Lulu vemos que está un poquito por debajo. Zona es como que el segundo support pill. No es cierto, tercero, porque tenemos a Bardo. Aunque bueno, Bardo es un híbrido extraño de support. No lo podría llamar como un support pill tal cual. Tenemos a Cillian, que ya me lo estaba comentando el support del equipo. Iba a ser un pick relevante, efectivamente. Dado a que puede meter buen control de masas y puede tener mucho daño continuo si sabes resetear las bombas. Y tenemos a Thresh. ¿Por qué Thresh? Porque es uno de esos picks que funciona, que es muy completo. Por lo tanto, si puedes aprovechar el pill que tiene o puedes aprovechar el engage, pues Thresh es un pick muy fuerte. Sobre todo Thresh lo vas a ver en los altos cuando los picks de engage no estén muy fuertes. Y eso se debe a que el punto más flaco de Thresh diría que es el engage. Porque su gancho a veces es muy predecible, a excepción de que sepas jugar con las perspectivas de vista y cosas por el estilo. Pero bueno, y pues aquí vemos que, bueno, aparte de que Thresh subió todo lo normal y Yuumi llega a bajar un poquito más. No sé si tengamos que esperar a que ya se vean más efectivas las mejoras a Yuumi, Vladimir y demás para ver si van a resaltar más en el meta. Pero ahorita sería como está el meta actualmente. Y bueno, si me dijeron por qué no verlo del todo de un momento, porque aquí está todo en mezcolanza y es un poquito más difícil de filtrar ciertos picks que otros. Y bueno, eso sería todo en cuanto a analizar. Ya vemos que mientras más va progresando el elo, más se va notando la diferencia de unos picks a otros. Y eso se debe también a cómo se comporta el elo en cada una de las líneas. Por ejemplo, ya hemos visto que de AD Carry en la línea de bot hasta la línea del elo de bronce al elo de plata, el daño en área se veía un poco más beneficiado, pero luego estamos viendo que el daño porcentual, que es realmente lo que se está volviendo fuerte en el meta, está teniendo más relevancia. En la línea de top, personajes que puedan tener un mejor 1 contra 1 se ven desde la bot, se ven desde hierro hasta Master, pero nos vamos dando cuenta que el estilo de juego del 1 contra 1 es más distinto, porque al inicio veíamos personajes que podían hacer 1 contra 1 sostenido, que duraba más, pero aquí vemos personajes como Fiora, que destruye tanques, Darius, que es un personaje que te mata sangrados, Jax, que es un personaje que puede anular los ataques básicos, Gunplan, que es un personaje que tiene varias maneras de utilizarse. Gwen, que es otro mata tanques pero en versión AP. Y Rengar, que es un personaje muy inusual y que te puede sacar de onda. El único que se conserva en la mayoría de elos es Olaf y Fiora. Y un pick que a mí me sorprendió que pues estuviera fue Ornn, que creí que era un personaje que por sus escalados de vida y armadura iba a estar más alto, pero ya vi que no. Y bueno, así podía seguir con todos los análisis generales de línea, como por ejemplo en jungla, pues obviamente es una cuestión totalmente de simpleza. Empezamos con las cosas más simples y vamos escalando a cosas un poquito más complejas, como jugar una Taliyah, un Rengar o una Kindred en jungla. Cuando empezamos con un igual Wukong, pero no estaba en ese plus, estaba en ese, pero un Master Yi y un Warwick, que son de las cosas más simples y con las que pues tienen tareas demasiado específicas. En el caso de la mid lane empezamos viendo personajes un poquito digamos poco habituales, pero que dan buenos resultados. Y aquí ya vemos personajes un poco más complejos y hasta asesinos que se han acomodado a ser un poquito más breezers. Y pues ya lo de la botlane ya lo comenté. Pasamos de un daño en área continuo a tener un daño más en cuanto a porcentualidad de la vida, o saber aprovechar ciertas estadísticas, como el caso de Cockman, de su ruptura de armadura y el daño porcentual de la vida que puede hacer. Draven, que al ser el daño más grande en early. Jhin, al tener sus escalados por crítico y velocidad de movimiento. Lucian, por ser un AD caster y ser uno muy móvil, por lo tanto no es tan sencillo agarrarlo y meterle daño masivo. Kalista por lo de sus lanzas. Twitch por el veneno. Y Tancred por la técnica de fasting. Y bueno, ya aquí hablábamos que pasamos de un meta de supports de daño, de utilidad, a totalmente utilidad híbrida. ¿A qué me refiero a utilidad híbrida? Ser útil de diferentes maneras. Como sabemos que Senna tiene control de masas, curaciones y puede hacer daño. En el caso de Renata Glass, con su ulti puede darle vuelta a las partidas. Puede ser una fuente de utilidad muy grande y hasta resucitar a algún aliado que pueda hacer
de utilidad, darle escudo, velocidad de movimiento y de ataque. Pike, no lo comenté, pero la razón por la que he subido es que es un personaje de engage, pero de daño, o sea, es un personaje con el cual puedes sacarle provecho al hecho de que tu AD carry no sea tan bueno, gracias a que Pike no ha recibido como tal nerfeo a su daño, ha recibido nerfeo a sus estilos de juego, y actualmente pues es más rentable si eres bueno con él, ya que si aciertas la Q, pues te regresa el maná. Yana, pues la manera en la que hace Peel creo que es la más eficiente actualmente. Cillian y Bardo también ya comentados, al igual que Thresh. Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Y vamos a pasar a la tier list, que esto tal vez se note más en la iluminación, porque me voy a tardar en hacerla, porque literalmente es meter a todos los personajes, hacer un promedio global de estas 4 categorías que comenté, ver dónde quedarían realmente en un promedio general de todos los rangos. Y pues sin más, me despido y nos vemos en un ratito. Bueno, para ustedes serán unos cuantos segundos o milisegundos, pero nos vemos. Así que vamos para allá. ¡Go! Y bien, gente, lo prometido es deuda. Nos extendimos un poquito más de la cuenta por cuestiones laborales y ya saben, cositas que no están del todo bajo mi control. Pero por fin aquí tenemos la tier list ya completa, ya hecha. Fue un trabajo titánico, porque fue checar las tiers de cada uno de estos personajes, sus valores estadísticos, pick rates, win rates, ban rates también, y pues eso hacerlo en las 4 categorías que comenté anteriormente. Hay que tomar en cuenta que esto solo es meramente estadístico y dentro de una base de datos que ustedes pueden revisar, que es la de u.gg. No lo voy a dejar en el link porque ya de por sí es una página creo que muy conocida, y ya la vimos en el video, así que pues no creo que sea necesario. Vamos a empezar. Y bueno, voy a indagar más que nada en los personajes más débiles y en los más fuertes. Dentro de los más débiles tenemos a Felios, a Caitlyn, a Irelia, a Kai'Sa, a Katarina, a LeBlanc, a Lee Sin, a Rakan, a Renekton, a nuestro amigo Ryze, Seri, Sylas, Tryndamere, Rakamchaya, Yumi y Zed. Ok, ojito aquí que la parejita feliz no tiene el mejor meta para desempeñarse ni en junto ni en separado. En ambas dos no están teniendo buenos números. De Aphelios y de Caitlyn, bueno, de Caitlyn ya no nos veíamos venir que era una AD carry que no estaba en su mejor etapa. De Aphelios y Kai'Sa, como les dije, me sorprende porque yo creí que mínimamente Aphelios se iba a mantener en una tier B, una A bajita, o sea, haciendo un pick que pues iba a tener presencia, pero no. Y Kai'Sa sí creí que iba a ser un personaje más utilizado por la versatilidad que tiene, pero parece que ninguna de sus vertientes ha salido a flote. Y curiosamente estos 3 personajes, bueno, Aphelios no tanto, tienen una autonomía total en todos los niveles de Elo de estar dentro de la D, o sea, están en la basura. Lo mismo pasa con Lee Sin, LeBlanc y Zed, que bueno, ya habíamos comentado que en el caso de LeBlanc y Zed es por los campeones de daño explosivo que actualmente están muy mal. Van a haber unos cuantos más y los que han logrado sobrevivir es porque se han podido adaptar. Lo mismo pasa con Katarina. El caso de Irelia es una combinación entre que el meta no le favorece y que para que realmente sea relevante tiene que hacer ciertas cositas por las cuales no va a sacar tanta ventaja en early. Además que hay que recordar que algo que le daba mucha ventaja en early a Irelia, o bueno, en la fase de líneas, era el hecho de poderse comprar un objeto de curación y con eso hacer unos contra unos muy buenos, pero pues eso ya no se puede hacer porque las curaciones están nerfeadas. Por otro lado, Lee Sin, bueno, le pasa un poquito como a Caitlyn, desde hace varios parches está muy mal y pues se debe sobre todo a el nivel micromecánico que necesita, junto con que el meta no favorece su estilo de juego, y le pasa y tiene una combinación parecida a lo de Renekton. Son personajes que tienen literalmente un cronómetro en la cabeza y en la mayoría de elos ese cronómetro llega a estallar, es decir, ya llega a un punto en el cual no son útiles y la partida sigue girando. Por lo tanto, llega a ser un pick que si no se fedió en early, va a ser un peso muerto en muchas ocasiones. Ryze, pues literalmente un personaje que el pobrecito le urge un reward, no sé si de escalados, porque pues algo que estaba checando hace poco es que algunas de las cosas que más se rompen y que menos sencillas tienen de arreglar los de Riot son los campeones que escalan con ¿cómo llamarlo? Con herramientas, con se me fue el nombre,
con utilidad, o sea, con cosas como vida, maná. Y otra cosa son los campeones que tienen barras de carga independientes. O sea, me refiero a personajes que tienen barras que no son el maná. Pueden ser cosas como energía, cosas como la furia y demás. Son también campeones difíciles de balancear. Y en el caso de Ryze, como escala con maná, pues al pobrecito es difícil ser. Y pues ya sabemos que es un personaje que le van a hacer apenas un mini rework de habilidades. Así que vamos a ver qué tal queda. Pero de momento está mal. Sylas es un personaje que no era per se un personaje de daño explosivo, pero era lo que le permitía tener presencia como solo pick, o sea, elegirlo sin recurrir a hacer sin recurrir a su naturaleza, que es el de un counter pick. Así que pues por eso se ha habido muy mermado. Tryndamere literalmente su daño sostenido no es suficiente y no es adecuado para cómo se comporta el meta, sobre todo en la top lane. Y Yuumi literalmente es el support de pill que peor la está pasando por sus altos niveles de gasto de maná, sus curaciones que están un poquito insuficientes y que si no llevas un dúo no vas a sacarle total provecho. Y recordemos que esto es para solo queue. Ahora en la C están los picks que pueden mejorar con el paso del tiempo, buscándoles una mejor build, buscándoles una mejor forma de juego, o que simplemente el meta les vino a traer para peor. Casos como el de Jace o casos como el de Samira, que bueno, Samira, para que se den una idea, esto es un poco benevolente de mi parte, por así llamarlo, porque Samira como tal está en la D en la mayoría de tiers, solamente en el low elo, en el más bajo de los low elos está en una tier alta. Pero pues un poquito de benevolencia no viene mal, porque el personaje, más que ser malo, siento que se debe adaptar al meta, lo que digo de las builds y demás. Otro personaje es Thresh, que un poco más de lo mismo, que agarra posiciones mientras más vas escalando en elo. Jinx, un poquito más de lo mismo y demás. Son personajes que tal vez no son buenos en todos los elos, pero tienen un elo en el cual disparan, o su build convencional, en la cual no se han adaptado aún, pues llega a ser buena. En la tier vemos personajes que ya son más útiles, pero no son las opciones más óptimas. O sea, vemos personajes que pueden desempeñar buenos papeles con ciertas composiciones, o que pueden hacer bueno, o que tienen un repunte gracias a ciertos buffos en el meta o ciertas builds nuevas. Casos como el de Quillana, que a mí me sorprende porque es un personaje que en todo lo que es elo bajo o elo popular, como me gusta llamarle a plata y oro bajo, y Platino Plus, no es un pick tan popular o tan eficiente, pero cuando ya nos vamos a High Elos llega a ser un pick más confiable y más poderoso. El caso de Shogat y de Corki es muy curioso porque son picks muy constantes en cuanto a resultados, más que favorables diría eficientes. Igual pasa con el caso de Atrox y Gwen, que es un caso muy particular porque es un pick muy promedio hasta que llegamos a High Elo y ya llega a ser una opción viable para cuando necesitamos un matatanques, pero de versión AP. De ahí en fuera, pues los demás se están adaptando o apenas han sufrido algunos cambios que los hicieron estar de lo peor a lo mejor actualmente. Y pues ahí están. Ya la empezamos a ver picks más metiditos en el meta. Ya picks que llegan a beneficiarse más de todos estos buffos a las resistencias y con los que mejoran su early. Casos claros son el de Azir y el de Azir, Khazadin y Kayle, que son personajes que dependen, que la supervivencia en early les viene de maravilla, sobre todo para sus escalados. El caso de Zed es curioso porque es un pick que de Platino Plus para abajo es extremadamente bueno, pero de Master Plus para arriba rara vez te lo vas a encontrar. Es un pick que sirve muy bien para escalar, pero ya en High Elo no se ve tanto. Casos como el de Viego es muy curioso porque tiene una función parecida a la de Sylas, pero tiene un mejor 1 contra 1 en la actualidad, no sé a qué se deberá. Y pues ahí podemos ver casos como el de Darius, que en High Elo la está rompiendo, pero en los celos más bajos le cuesta a veces adaptarse. El caso de On, que es un tanque puro, pero aún así tiene buenos escalados de resistencia y de vida, con lo cual también puede hacer cosas. Y otros casos como el de Rel, que son interesantes porque antes, bueno, Rel es conocida como la tanque menos dañina del juego, es decir, el tanque que menos, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Impacto en cuanto a daño genera, porque la mayoría de sus habilidades son de utilidad. La única habilidad que hace daño es la Q y sirve más como la utilidad para romper escudos y bajar un poco la armadura que para otra cosa. Pero ahorita parece que esa versión de tanque pill como la de Braum, pero llevado a
con un mayor control de masas, pues está siendo más efectivo. Y de ahí pues podemos ver varios picks que en ciertos elos están muy fuertes y en el resto de elos no están mal, para nada, al contrario, son picks muy relevantes. Y aquí en la S ya vemos a los picks que podríamos decir son mis mayores recomendaciones, aclarando en solo queue. No vaya a ser que agarras esta tier list, la llevas a tu equipo competitivo de tier 3 o a tu equipo de para las se me fue el nombre para la ay, se me fue el nombre de esta competición que se hace interna de las bueno, ya saben a lo que me refiero, estas competiciones de copas que se hacen creo que cada 2 semanas o algo así. Pero bueno, no la vayas a llevar con tu equipo y querer utilizar a todos los de acá porque digamos que no todos son tan efectivos, funcionan más en solo queue, son personajes que de cierto punto son más independientes y aprovechan pues todas las ventajas. Por ejemplo, a Nibia ya lo comentamos en la parte de bufeos y nerfeos, se le tuvo que nerfear y aún así está fuerte por el daño continuo con su ulti y el daño descomunal que puede hacer con la congelación y la E. Brand, mucho daño continuo, quemaduras y sobre todo en elo bajo, es un pick que puede dar partidas aún siendo support. Diana, una de las mejores opciones AP en la jungla, sobre todo desde el bufeo. En elo bajo no está muy bien y jugarlo en mid es casi troleada, pero no está mal. Yana, el mejor support de peel en la actualidad junto con junto con Renata Glass, son los dos mejores supports de utilidad. En el caso de Yana se debe al escalado que tiene el escudo y por otra parte el hecho de que dé AD a la unidad que pone ese escudo. Cain, como quieran llamarlo, sus dos variantes, tanto la de asesino como la de Rust, muy buenas, una aprovechando la cuestión del sustain y las curaciones y la otra en cuanto al daño porcentual en vida que hace. Por eso mismo es que el Caín azul va a ser nerfeado próximamente. Lilia, pues el daño continuo que hace y el daño de quemadura, por así llamarlo, razón por la cual, aunque usted no lo crea, Timo está en la A, solamente que pues Timo tiene pues más maneras de matarse, es un personaje pues más sencillito que no le puede sacar tanto potencial, además de que Lilia está siendo muy buena tanto en jungla como top. Si tienen la oportunidad intenten probar Lilia top, están teniendo buenos resultados en nivel general. Lucian, uno de los mejores AD carries en el juego junto con Miss Fortune. Lo de Miss Fortune me sorprendió basto porque yo creí que Miss Fortune iba a quedar más abajo, pero no, Miss Fortune está teniendo muy buenos resultados desde hierro hasta platino plus. Empieza a bajar un poco en master, pero bueno, ya vemos que la población de master plus no es la más poblada. De ahí tenemos a Mordekaiser, que le pasa un poquito algo parecido, muy buenos resultados hasta platino plus y ya en master lo vemos bajar. Renata Glass en todas las tiers tiene un desempeño muy bueno, en algunos es S plus, en otros es S, pero siempre con un buen ¿cómo llamarlo? Un buen desempeño. Zona, pues más de lo mismo, es un gran peel, no está un peldañito por debajo de Renata y de Yana. Y bueno, no menciona a Senna como de peel porque a Senna la considera un support especial, por así llamarlo. Swain, literalmente casi que donde lo pongas, de AD Carry, de mid laner, de top no tanto, pero aún así tiene su nicho de juego. Y de support está teniendo resultados, ahora sí que en cada elo un poquito mejor que en otro, pero ahí tiene su presencia. Tristana siendo el hiper carry actualmente más útil, o bueno, no es cierto, el segundo hiper carry más útil porque el primero es Kog'Maw, que ya vamos a hablar de él. Trundle, un meta donde aumenta la vida y aumenta las resistencias, es meta de Trundle, así de fácil, sobre todo cuando la jungla se ve popularizada por picks de un poco más de aguante. Twitch, el daño verdadero y el veneno de pasivo que tiene lo hace ser un personaje con mucho daño continuo y muy eficiente. Vayne, pues ya antes estaba aquí como el trío de la muerte de la botlane, pero pues debido a varios, ¿cómo podemos llamarlo?, ajustes que se le vinieron en este micro parche 12.10b, pues le bajó un poquito la potencia. De ahí tenemos a Veigar, que es el mid laner que más fácil tiene para reventar a cualquier personaje que se le ponga enfrente. Y por último, el sleeper OP de la jungla, Bolívar, que aunque no lo parezca tiene muy buenos números a nivel global en su posición de jungla. En top no tanto, la verdad. Y bueno, vamos a acabar esto con los mejores picks a nivel general dentro de League of Legends. El resto estaban acomodados más que nada por orden alfabético. Bueno, ya saben que hice aquí mis cambiecitos para que la parejita quedara junto y así. Pero ahora vamos a ver
Fiora y Olaf. Supervivencia, daño verdadero y en el caso de Fiora mata tanques. En el caso de Olaf, un personaje que te puede reventar, sobre todo si se lanza su ulti. Así que son cosas que hay que tomar en cuenta. Wukong, de los mejores ganks que tiene en el juego, además de que su pasiva funciona muy bien para cómo está el escalado de armadura y el escalado en general de resistencias actualmente. Taliyah desde su rework ha estado muy fuerte. Estuve dudándola en ponerla a ella o a Veigar como el, ¿cómo decirlo? El mid laner por excelencia, porque como tal no hay un mid laner totalmente solidificado en la S+, así que me lo jugué por Taliyah por el hecho de que apenas le cayeron los nerfeos, así que aún tendríamos que ver qué tal le caen los próximos nerfeos en el 12.11. Jhin y Kog'Maw, Kog'Maw el mejor hyper carry y Jhin el mejor carry. Es que no sé nunca he sabido bien cómo definir a Jhin. Sé que es un personaje que puede dar mucho daño continuo si se sabe jugar correctamente y que te puede borrar, sobre todo por la build que se llega a hacer con el Galestorm y esta cosa, el coleccionista. Bueno, así lo conozco en español, el coleccionista, no sé cómo se llama en inglés. La escopeta que si estás por debajo de cierta cantidad de vida literalmente te guanchotea. Y pues son dos personajes que tienen mucho ese factor de pues poder mantener esa esencia de la de carry aún en el meta que está. Sobre todo Kog'Maw, el cual creo que van a nerfear también, lo cual me causa mucha tristeza porque es un personaje que apenas con este meta ya estábamos pensando que todo iba a estar chingón y iba a estar bien. Curiosamente Lulu se quedó un poco por debajo, se quedó en tier B, porque la gente está jugando un poquito más allá. Supongo que está teniendo una mejor sinergia actualmente por los escalados de escudo y demás. Y en el caso de Jhin, pues ya sabemos que si Jhin está por aquí, pues por ahí también está Nami, están otros support de peel como lo pueden ser Yana, Renata también puede ser buena opción y así. Y por último tenemos a la señorita Senna, el cual es un support que permite una gran variedad de estrategias alternas, por así llamarlo, en la línea de bot. Como se puede jugar con otro se me fue el nombre, con otro AD carry común y corriente, como se puede jugar con AP carries, como se puede hacer el fasting con campeones como Tahm Kench, Zed, entre otros. E igualmente se pueden ver estrategias donde ella sea la de carry y se juegue con otro support. Es un personaje muy versátil que hace que las estrategias en la botlane sean muy buenas. Además de que ya lo mencionamos en la parte de nerfeos, que es un personaje que hace daño por escalado de vida actual o vida máxima. Espérenme tantito. Sí, ahorita vengo para ya cerrar el video. Bueno, después de atender unos pequeños asuntos, ya estamos aquí. Y bueno, esto sí, ya sería todo. Ya se habló de lo mejor, ya se habló de lo peor. Y se puede decir que de lo intermedio también un poquito. Sin nada más que decir, espero les haya gustado este video. Ya saben que pueden apoyarlo con unos likes si les gustó. Igualmente los dislikes son aceptados, sabiendo que hay cosas que mejorar. Pero de preferencia, ya sea un like o un dislike, acompañarlo con un comentario ahí abajo para saber qué tal les pareció o qué le pueden añadir de información a este bonito canal. Igualmente no me quiero ir sin antes desearles un excelente día, tarde, noche, o sea, la hora que estén escuchando. Y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, al final de cuentas, todo esto es un análisis estadístico, así que pueden ver ciertas cositas más de juego que no estoy tomando en cuenta. También hay que tomar en consideración que hay ciertos picks que destacan más en unas líneas que otras. Aquí se toman en cuenta líneas ¿cómo llamarlo? Eficientes, como el caso de Diana, que mencioné que la mid lane no está muy bien, pero en la jungla sí. Pero ahora sí, sin nada más que decir, bye, adiós, nos vemos.